El verdadero legado de los Juegos Olímpicos cada 4 años no es quién es el más rápido, quién es el que puede saltar más alto, quién es el que es el más fuerte. De hecho, el verdadero legado nada tiene que ver con la parte atlética, nada tiene que ver con la parte deportiva, sino que tiene que ver con una de las condiciones más increíbles de nuestra especie humana, desde que emergimos como especie humana, la capacidad de replantear nuestros límites, la capacidad de romper paradigmas, nuestra capacidad de imaginar cosas que de alguna forma en algún momento se creían imposibles o simplemente ni las imaginábamos. Eso es lo que es verdaderamente el legado de los Juegos Olímpicos cada 4 años. Y ahora hemos cerrado París 2024, que de verdad creo que han sido unos juegos maravillosos en muchísimos, muchísimos sentidos. Evidentemente con algunas notas, con algunas cuestiones que pues, se pudieron mejorar, que se pudieron haber prevenido, que se pudieron haber manejado de otra manera, pero en términos generales y también para lo que representa el hacer un evento de esta magnitud, creo que han sido juegos que nos dejarán en la memoria muchísimas escenas, muchísimas emociones, muchísimos aprendizajes definitivamente y bueno, insisto, no solamente quedarnos con quienes fueron los más rápidos o quienes ganaron más medallas o quienes fueron los que rompieron más récords, sino quedarnos con verdaderamente esto que me parece lo más trascendental, porque habla, insisto, de una de las grandes capacidades humanas y creo que eso es lo que debe haber detrás de los Juegos Olímpicos. Yo decía en este espacio, bienvenidos a Mentes Olímpicas, un episodio más, que el objetivo del mismo era no solamente inspirarnos, no solamente conocer las historias de las grandes mentes del olimpismo, sino también aprender de ellas, ver qué nos podíamos traer de su mindset, de sus prácticas, de sus hábitos, de su forma de entender la vida, porque muchos de estos hombres, sobre todo esos atletas de élite, todas esas figuras de los juegos, los que se convierten en los héroes, en las grandes estrellas, en los grandes referentes de cada ciclo olímpico, pues de verdad nos deberían inspirar, de verdad nos deberían motivar y de verdad nos deberían recordar que una de nuestras grandes cualidades, de algo que está inscrito en nuestro ADN, es precisamente esto, de no creer que hemos llegado a nuestro límite, de poder replantear los límites y de poder curiosear más allá. El ser humano no es una especie fuerte, no es una especie rápida, no es una especie que salte alto en relación a otras especies. Y por muchos años, nuestros primeros ancestros, pues fueron verdaderamente animales mega débiles que literalmente tenían que esperar su turno para poder comer después de que los grandes depredadores pues atacaban a algún animal y se daban un festín, y ya cuando de alguna forma estos animales sentían que habían consumido todo, pues se alejaban, y entonces los humanos nos acercábamos, nuestros antepasados se acercaban para ver qué había quedado ahí, alguna sobra o quizá algo en los huesos, el famoso tuétano que también fue esencial para el desarrollo del cerebro humano, pero ahí estábamos en la segunda fila. Y gracias a esta capacidad de imaginar cosas, de tener esta mente que es capaz de viajar al pasado, recordar cosas, aprender de nuestros errores, de proyectar hacia el futuro, de imaginar, pero sobre todo de imaginar cosas que no existen, cosas que de alguna manera en algún momento fueron inverosímiles, pero que al empezar a imaginarlas empiezas a construir una nueva realidad. Eso fue lo que poco a poco permitió que nuestra especie se convirtiera en la especie reinante en el planeta Tierra. Y cada 4 años me parece que es de alguna forma un recordatorio de no creamos que hemos llegado al límite. En algún momento se pensó que correr los 100 metros por debajo de los 10 segundos era físicamente imposible. Hoy lo hacen los atletas olímpicos. En algún momento los saltos que nos regaló Simone Biles, el Biles 1, el Biles 2, el Biles 3, en el piso, en la viga, en el caballo, en algún momento se creían verdaderamente imposibles, era algo fuera de las condiciones y de las capacidades humanas, y hoy la vimos brillar de esa manera. En algún momento el estar tan cerca de romper la barrera de las 2 horas en el maratón se decía que era algo imposible. ¿Se acuerdan también de la milla? El primer hombre que bajó de la milla, Roger Bannister, también en algún momento se decía
eso no está en las capacidades humanas. Y cada 4 años siguen cayendo récords mundiales y cada 4 años se ven mejores ejecuciones y cada 4 años el deporte va evolucionando de mil maneras. Y eso, si bien tiene que ver con el mundo del deporte, tiene que ver con lo atlético, es para que nos lo llevemos cada uno de nosotros a nuestras vidas, a verdaderamente cuestionarnos cuál es mi límite como profesional, cuál es mi límite como pareja, cuál es mi límite para mi empresa, cuál es verdaderamente ese es el límite de lo que podemos ganar en un año, puede ser 10 veces más y verdaderamente tengo que ser víctima de mis emociones o puedo verdaderamente gestionarlas. Verdaderamente el mundo nos debe abrumar como nos abruma y no hay esperanza o incluso ante un entorno verdaderamente complejo y con condiciones totalmente desfavorables podemos verdaderamente cultivar una ecuanimidad y una calma mental. En cualquier ámbito de nuestra vida deberíamos aprender a replantear nuestros límites como lo hacen los atletas olímpicos cada 4 años. Entonces creo que ese es el verdadero legado de lo que son los Juegos Olímpicos. Adicionalmente no está solamente esta parte de sí, ¿no? Romper récords físicamente, pero esto es llevárnoslo a recordar. Se pueden crear cosas, se pueden lograr cosas que en algún momento son inimaginables o fueron inimaginables. Simplemente recordar que esto, ya quitándolo del mundo del deporte, pues ha sido la historia de la humanidad, ¿no? Aquellos primeros humanos que pues simplemente no podían ser más rápidos que un caballo, que un diente de sable, que no podrían tener la misma eficiencia para recorrer distancias largas que un caballo en este caso, y que a partir de esta mente y esta capacidad de crear, de imaginar cosas que en su momento no existen, bueno, pues al ser humano se le ocurrió hacer la rueda y de la rueda de repente vino el primer carrito para empujar cosas mucho más pesadas y de repente a alguien se le ocurrió la bicicleta y la bicicleta ya podía ir de repente a 30, 40 kilómetros por hora y podíamos empezar a aspirar a ser más efectivos en las distancias largas, pero de repente vino pues la revolución industrial y vinieron los motores y vinieron los coches y hoy día no solamente somos más efectivos para recorrer una distancia de 100 kilómetros, de 150 kilómetros, de 200 kilómetros y también somos más rápidos que la chita, cualquier coche, el que tú quieras, en el que de alguna manera hasta los más discretos ya tienen la capacidad de ser más rápido que una chita, que ser más rápido que una leona y en algún momento eso no se creía posible. El surcar por los aires, el poder volar, el poder pasar de un continente a otro sin tener que hacerlo por el agua. En algún momento era imposible y hoy vemos esta cantidad de vuelos, la cantidad de vuelos que hay un solo día, que van del punto A al punto B y cómo se cruzan los aires y las líneas y de alguna forma cada una de las rutas, ¿no? En estos mapas que de repente nos enseñan sobre la aeronáutica, sobre cada avión que está ahí arriba, que se aparece en el radar, parece verdaderamente un mundo totalmente interconectado a través de aviones. Y hoy los vemos y los vemos volando allá arriba como si fuera la cosa más trivial y la más cotidiana y la más normal, pero en algún momento eso se creía imposible. Entonces, insisto, el legado de los Juegos Olímpicos es recordar que nosotros tenemos, que está en nuestra especie el replantear nuestros límites hacia cualquier situación e incluso, algo que me pareció hermoso de esta edición de Juegos Olímpicos, quizá yo siendo muy optimista, pero el también exaltar muchas cualidades del corazón, muchas cualidades humanas que también tienen que ver y están totalmente relacionadas a que hoy día sigamos aquí como especie. Habilidades como la compasión, como el altruismo, como el amor, ¿no? Como la alegría empática que se dio en estos Juegos Olímpicos, que cada 4 años, ¿no?, se ve este espíritu olímpico, atletas ayudando a otros atletas, dándole la mano, levantándolos, pero digo, no sé si en estos Juegos Olímpicos vimos un poquito más, quizá también por este momento de la humanidad, por esta encrucijada en donde de repente, pues, vemos tantas guerras, vemos el potencial verdaderamente de destruir el planeta, vemos a nuestro planeta en riesgo no solamente por el calentamiento global, sino por las armas nucleares y por todo lo que se ha desatado y de repente vemos en estos Juegos Olímpicos a los atletas que están compitiendo el uno contra el otro, muchos de ellos con grandes posibilidades de ganar la medalla de oro, pero compito contra ti,
quiero ser mejor que tú, te quiero ganar, pero eso no quiere decir que no te desee el bien. Eso no quiere decir que no me dé alegría que seas tú el que te llevas la medalla de oro. Yo me quedo definitivamente también con estas capacidades, con estas habilidades, insisto que son habilidades del corazón. Me quedo muchísimo con esta imagen de Simone Biles y Childs de repente rindiéndole un homenaje a la gran gimnasta brasileña, ¿no? que les terminó ganando, y en lugar de alguna forma pelearte o terminarte frustrado, que seguro en su momento se los dio, pero después de eso simplemente siento alegría porque hoy tú te llevas la medalla de oro y ¿qué crees? Te la mereces. El propio Marco Verde, ¿no? Que sale con esta energía, con estas ganas, con esta entrega, con esta pasión a verdaderamente querer ganar la medalla de oro. Le pegó con todo al uzbeco y el uzbeco le pegó con todo a Marco. Marco hasta alcanzó a abrirlo y se dieron de par en par y al final terminó ganando el uzbeco. Y lo primero que hizo Marco fue ir a felicitar a la esquina del competidor de Uzbekistán, fue a felicitar a su rival por haber ganado la medalla de oro, fue a agradecerle a su entrenador, fue a agradecerle a los jueces por impartir justicia en una pelea que, digo, de alguna manera algo quizás no te pareció de cómo se marcaron los puntos. No importa, grande ante la derrota y reconozco tu esfuerzo. Esta escena que para muchos se llevó en los Juegos Olímpicos, el DJ que estuvo en el voleibol de playa y que puso un ambiente excepcional y que verdaderamente aquello era una fiesta deportiva, y las luces y la música, cómo convivían, pero cómo de repente en un partido, ¿no? O las parejas, ¿no? De dos equipos diferentes empiezan a discutir, se empiezan a caldear los ánimos, y de alguna manera este DJ se le ocurre poner esta maravillosa canción de Imagine que ya habían tocado, ya la habíamos escuchado en la inauguración de los Juegos Olímpicos, y de repente como esto en las atletas como de alguna forma les da un golpe de conciencia, recordar en dónde están, recordar cuál es el espíritu humano y de alguna forma intentar mantener un poco más la calma mental y regresar a esa parte de vamos a seguir compitiendo y vamos a seguir de alguna forma haciendo nuestro esfuerzo y quien gane va a estar bien. Así se vieron muchas otras escenas que verdaderamente creo que nos llevamos y que, de nuevo, esa también es la capacidad, esa también son posibilidades. Ahí también podemos romper límites como especie humana. Ya lo decía Thomas Bach para pasar a la parte final de este episodio que cierra lo que ha sido París 2024 en este espacio de mentes olímpicas. Ya lo decía Thomas Bach en el que es probablemente su último discurso como presidente del COI en una inauguración o en una clausura de Juegos Olímpicos, y decía: los Juegos Olímpicos no le pueden dar paz al mundo, pero pueden construir una cultura de paz. Y a lo largo de 2 semanas, en un territorio, en un ambiente en donde se creía que podía llegar a haber algún atentado, que podría llegar a haber de alguna forma alguna amenaza, que había mucho riesgo sobre eso, de cosas que han pasado en otros Juegos Olímpicos, como fue en Múnich, como fue en Atlanta 96 y por ahí quizá algún otro que se me está aquí pasando, y de alguna forma estaba este riesgo, ¿no? en Francia por diferentes situaciones políticas, geopolíticas y demás, y afortunadamente no pasó nada, y tuvimos 2 semanas en donde los atletas fueron los protagonistas, en donde los atletas nos enseñaron que se puede construir esta cultura de paz, que ese era a fin de cuentas el sentido también de los Juegos Olímpicos de la edad antigua, donde paraban las guerras y donde se reunían estas naciones y competían, y en ese momentito había paz en el mundo. Y es cierto, hoy día no hay paz en el mundo, hoy día las guerras continuaron, hoy día los conflictos bélicos, no solamente entre naciones, sino guerrillas, guerras civiles, narcotráfico y todo esto, pues no paró de alguna forma la violencia, pero sí por 2 semanas en ese foco y sin querer distraernos de todo lo demás que está pasando en el mundo, y no se trata de voltear la mirada y de ignorarlo, de pretender que no está, pero simplemente de darnos cuenta que se puede construir una cultura de paz y que si lo podemos hacer por 2 semanas, de nuevo, a lo mejor es algo que parece inverosímil, quizás es algo de simplemente para la canción de Imagine de John Lennon, ¿no? En donde no solamente se puede imaginar, pero si lo podemos imaginar y si lo pudimos construir o se pudo construir por 2 semanas, si hay humanos dispuestos a trabajar desde este ambiente, también creo que debería ser claro que es otra de nuestras grandes capacidades, aspirar verdaderamente a tener un mundo con una cultura de paz mucho más significativa, mucho más poderosa, mucho más global. Entonces,
para cerrar esto de mentes olímpicas, al menos relacionado a lo que fue París 2024, pues simplemente dejar esta lección y este señalamiento o esta opinión en realidad de que los Juegos Olímpicos van mucho más allá del deporte. Los Juegos Olímpicos van mucho más allá de quién es el más rápido, quién es el más fuerte, quién es el que salta más alto. Los Juegos Olímpicos nos recuerdan cuál es nuestra esencia como seres humanos, nos recuerdan cuáles son nuestras grandes capacidades como seres humanos, nos recuerdan que está inscrito en nuestro ADN el poder ir más allá, el seguir evolucionando, el seguir creciendo y el seguir logrando cosas desde lo atlético hasta lo social, lo personal, lo espiritual, lo político, que parecieran en algún momento simplemente imposibles. Ya lo decía o estuvo de alguna forma mandando muchos mensajes la cuenta de Olympics en diferentes redes sociales. Es más que un deporte. Y creo que por eso nos enamoran los Juegos Olímpicos, porque verdaderamente es mucho más que el deporte. El deporte es simplemente un pretexto para recordar nuestra esencia, para recordar nuestro potencial, para recordar que podemos construir cosas diferentes y para simplemente alegrarnos por una fiesta, por una serie de actividades humanas, no solamente las deportivas, porque también hay muchas otras culturales, musicales, de convivencia, de turismo, muchísimas cosas que tienen que ver con nuestra experiencia como seres humanos y que verdaderamente podemos hacer cosas maravillosas. Entonces creo que esa es verdaderamente pues el fin, el legado de lo que son los Juegos Olímpicos. Y con esto simplemente decir que Mentes Olímpicas no acaba. De entrada no podríamos no hablar de lo que viene en las próximas semanas. Juegos Paralímpicos, maravillosas historias, otras grandes mentes del olimpismo. Ya hablaré, hay mucho que decir al respecto, hay mucho que aprender de la mente también de estos atletas, sin distinguirlos, sin diferenciarlos. Ya hablaré de eso, hay cosas bien interesantes o aristas desde donde se puede abordar de una manera descomunal el tema de lo que es los Juegos Paralímpicos, pero de lo que representa para las mentes olímpicas y para la mente humana y la experiencia humana a fin de cuentas. Y también no es que este esfuerzo vaya a acabar, sino que simplemente lo vamos a seguir camino a lo que será Los Ángeles, que ayer fue presentado, Los Ángeles 2028. Pues la idea es cierto, ahora que estuvieron los Juegos, intenté ser un poquito más constante, un poco, pues, generar un poco más de videos, de episodios relacionados a lo que íbamos viviendo en los Juegos. Ahora no será de esa forma, pero siempre que haya una nota, siempre que haya algo importante de las mentes olímpicas de cara a lo que será Los Ángeles 2028, pues tendrán un nuevo episodio. Entonces no dejen de seguir esto, porque la idea es esa, simplemente seguirnos inspirando, seguir reflexionando, pero traernos algo a nuestra propia vida. Entonces ya lo saben, así como estos atletas desde ya, porque ya empezó un nuevo ciclo olímpico, ya están replanteando las cosas, ya están de alguna forma diseñando, ya están imaginando lo que pueden lograr en Los Ángeles 2028, y que eso que pueden lograr quizá pareciera algo imposible, como una Katy Ledecky conquistando estos 4 Juegos Olímpicos diferentes en la misma prueba, Mijaíl López, lo que hizo Michael Phelps en su momento, lo que hace Simone Biles, Usain Bolt, Eliud Kipchoge, estos que verdaderamente nos hacen dudar si hay un límite en el potencial humano. Dudemos también nosotros si hay un límite hacia nosotros mismos en cualquier ámbito de desarrollo que tengamos. Esto es Mentes Olímpicas, mi nombre es Manolo Guevara, nos vemos en el próximo episodio.